Buenas tardes, queridos contertulios. Este es el Sillón Bíblico, una nueva edición. Llegamos al domingo 19 del tiempo ordinario en el ciclo C y mi nombre es Abel de la Costa. Nos toca hoy un conjunto de lecturas difícil, complicado por su extensión. El Evangelio, a poco que lo lean, se dan cuenta que tiene dos grandes partes. Una parte dirigida al conjunto y una parte dirigida específicamente a partir de una pregunta de Pedro. Pero además no se ve con demasiada claridad la articulación que tiene la primera lectura con el Evangelio, y además hemos pegado un salto. Hemos pasado de la lectura de Colosenses que veníamos haciendo a Carta a los Hebreos que nos va a acompañar, pero no de manera de una lectura sistemática, sino que nos van a acompañar algunos capítulos de aquí a 4 domingos. Y después a su vez vamos a cambiar nuevamente. Entonces, hoy es un día raro en realidad en la liturgia. Es complicado entender este domingo 19 en este ciclo. Esto mismo pasa en los otros ciclos, pero no exactamente en el domingo 19. En el ciclo C, este domingo da como una inflexión. Fíjense, ¿de qué trata el tiempo ordinario? Bueno, pues el tiempo ordinario nos cuenta la trayectoria vital de Jesús desde el inicio de su predicación en Galilea hasta su entrega en Jerusalén. Bueno, en realidad el tiempo ordinario no llega hasta la entrega de Jesús, porque eso es cuestión de otros tiempos, ¿no? Pero sí que nos habla de ese discurso escatológico, que es lo último que leemos en todos los ciclos del tiempo ordinario, ¿no? Entonces, es una trayectoria vital de Jesús, pero que a la vez es la trayectoria vital de la Iglesia. Como muy bien queda claro en el ciclo C, la Iglesia, los suyos, acompañan a Jesús en el camino. Esto queda mucho más claro precisamente en este ciclo que estamos recorriendo, ¿no? Entonces, Galilea a Jerusalén se vuelve, como en los evangelios, la gran metáfora del camino desde el inicio del evangelio hasta su consumación. Pero ahora hay como un giro, no es una curva en el camino, no nos desviamos, seguimos derecho hasta la consumación, pero podríamos decir así, hemos terminado un tipo de camino y ahora cambiamos de tipo de camino. ¿Qué aparece aquí? Fíjense, en los domingos anteriores nos planteaba ciertos, como vamos a llamarlo así, valores de la vida cristiana. Marta y María, el rico necio, valores de la vida cristiana. Hay que ser ricos ante Dios, hay que buscar la parte mejor y quedarse con esa parte mejor. Pero ahora aparece algo nuevo. Nos dice que este señor se fue de viaje y que viene como ladrón en la noche y que viene a servirle la mesa a sus criados. Cosas raras, aparecen en el Evangelio de hoy. Aparece algo que lo vamos a llamar la tensión escatológica en la predicación de Jesús. Hasta este momento podíamos creer que la cuestión de la fe cristiana era una cuestión de puros valores que nosotros podíamos vivir por nuestra cuenta, podríamos decir así. Ser generosos, ser solidarios, estar centrados en la oración o en la escucha del Señor, pero eran valores. Pero ahora nos damos cuenta que no son solo valores. El reino debe consumarse. Y para consumarse, quien lo puede consumar es Jesús. Y Jesús en este momento está trabajando en lo oculto. Como dirá la parábola, se fue de viaje. ¿Sí? Entonces, ven, aparece esa tensión escatológica. Vivimos nuestra fe hoy, pero la fe que vivimos no es para hoy. La vivimos hoy, pero no es para hoy. Es una fe que está en espera, en escucha. Sabemos el final del camino, porque ese es el privilegio del cristiano, que sabemos cuál es el final del camino, pero no lo podemos anticipar,
no lo podemos instaurar por nosotros mismos, no lo podemos realizar por nuestras fuerzas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aprender la paciencia de la espera. Aprender a vivir el hoy de la fe, podríamos decir así, metido dentro del mañana de la fe. De eso habla la lectura principal, el Evangelio de hoy. Y comienza con una seria advertencia, una advertencia que es también una gran promesa, ¿no? No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Ahí hay promesa, pero hay también advertencia. Primero, siempre seremos pequeño rebaño. Esta palabra de Jesús es formativa de su comunidad. Es formativa de su comunidad, no es una descripción de qué pocos que eran cuando lo seguían a Jesús. No, forma su comunidad desde ese momento y hasta su vuelta escatológica. Siempre nuestra fe será cosa de pequeño rebaño. Siempre será cosa de pequeño rebaño amenazado. ¿Y amenazado por quién? Amenazado por un mundo que lo rodea y que siempre, y yo diría de manera necesaria, será hostil. ¿Pero ¿y cómo sabes que va a ser hostil? Pues que si no, no necesitaría salvación. Si la fe cristiana se pudiera realizar como una civilización más, como la griega y la judía y la china y la mesoamericana, si fuera una civilización no necesitaríamos salvación. Pero la fe cristiana no es una civilización. Es verdad que en un determinado momento de la historia la fe cristiana se realizó en Europa, en un territorio limitado, se realizó como cristiandad. Pero eso no es la fe cristiana. La fe cristiana ahí seguía siendo pequeño rebaño. Siempre la fe es pequeño rebaño. Y siempre la fe es pequeño rebaño amenazado. Y siempre la fe te ayuda a no temer esa amenaza. Esa fe te proclama, no temas pequeño rebaño. ¿Por qué? Porque vivimos en esa tensión escatológica. Entonces, ¿cuándo dejamos realmente de ser lo que Jesús quiere de nosotros? Es decir, pequeño rebaño amenazado que no teme, porque confía en la promesa del Padre. ¿Cuándo dejamos de ser eso, que es la voluntad de Jesús? Cuando rompemos la tensión escatológica de nuestra fe. Y tenemos muchos modos de romper la tensión escatológica, pero yo voy a describir dos muy habituales. Uno es convertir la fe, podríamos llamarlo, ya que el Papa ha vuelto a poner en boga esta palabra, y muy bien que lo hace, el error pelagiano, ¿no? Es decir, convertir la fe en un código de conducta, que además lo podemos realizar nosotros, y que además lo podemos exigir a los demás, ¿no? En suma, convertir la fe cristiana en una moral en competencia con otras morales. Entonces la nuestra es mejor, cumple esta porque vas a ser bueno. Está mal pedirle, por ejemplo, a las leyes civiles que respeten aspectos que son fundamentales en la concepción cristiana del hombre. No, lo podemos pedir todo lo que queramos, pero no podemos considerar lograr eso, considerarlo como medida del triunfo o del fracaso de la fe. La fe no gana o pierde por las leyes civiles, ni siquiera por la ley del aborto. La fe ni gana ni pierde con ello. Gana o pierde el mundo. Ojalá el mundo se diera cuenta de la belleza de la propuesta cristiana sobre el hombre. Pero lo podemos ofrecer, punto. Y si el mundo no lo quiere, pues que no lo quiera. No temas, pequeño rebaño. No pasa a ser rebaño más amenazado porque el mundo sea hostil, o porque el mundo no adopte esta ley o aquella otra, o ponga cruces en las aulas, o las quite, o saque la clase de religión. No pasa a ser más rebaño, menos rebaño, más amenazado, menos amenazado. No somos nosotros y nuestros valores los que formamos la fe. La fe la forma
la fuerza de Jesús, la voluntad del Padre de dar el reino a este pequeño rebaño, y la tensión esa que hace que este pequeño rebaño sea un pequeño rebaño en esperanza. No un pequeño rebaño ahora, un pequeño rebaño en esperanza. Entonces, un modo de diluir el pequeño rebaño y su tensión escatológica es creer que podemos convertir la fe cristiana en una exigencia moral para todos, cuando en realidad la fe cristiana supone la fuerza que solo Jesús puede darle a los suyos. Segundo modo de diluir la tensión escatológica, yo diría el opuesto a este. Vivir la fe cristiana como una cosa que es de ultratumba, para después que nos muramos. Ahora, bueno, vivimos como podemos, nos aguantamos y ya está. Y después sí, cuando nos muramos vamos a ser felices. No, el cristiano está llamado hoy, porque esa es nuestra grandeza, que nosotros podemos vivir anticipadamente los valores del reino. Podemos vivir anticipadamente la fraternidad que Dios quería para todo el hombre y para todos los hombres. La podemos vivir ya. Podemos vivir la alegría de la comunidad ya. Podemos vivir el desprendimiento de la comunidad ya. Podemos vivir todo eso, la paz, la justicia, la fraternidad. Los podemos vivir como valores del reino hoy. No cuando se acabe la vida de cada uno, entonces nos vamos al cielo a vivir todo eso. ¿Ven? Es otro modo de diluir la tensión escatológica. Bueno, como ahora no se puede, como somos un pequeño rebaño amenazado, entonces bueno, no pasa nada, esperamos y cuando nos muramos nos vamos al cielo. No, porque no te vas a ir al cielo así, al cielo nos vamos empezando desde ahora a vivir ese reino. ¿Y qué quiere decir vivir ese reino? Quiere decir que yo unilateralmente y sin esperar en absoluto si al mundo le gusta o no le gusta, voy a empezar a vivir los valores de Jesús. Y los voy a desparramar alrededor mío, pero no como exigencia a los demás, sino como exigencia a mí mismo para con los demás, que no es lo mismo. Voy a empezar a vivir hoy los valores del reino. Fraternidad, comprensión, caridad, paz, alegría. Todo eso que son los valores de Jesús, los empezamos a vivir hoy. Y al mismo tiempo reconocemos que en ese hoy no se puede realizar la plenitud. ¿Por qué? Porque son valores amenazados. Y en vez de sentarnos a llorar porque están amenazados, nos sentamos a agradecer al Señor que haya elegido este pequeño rebaño. Y ven, ahí se cuela la primera lectura. La primera lectura es casi del final del libro de la sabiduría. Está haciendo un repaso de la historia de Israel. Y recuerda el momento en que los israelitas, recuerda y poetiza, el momento en que los israelitas, en medio de la gran amenaza que son esas plagas de Egipto, logran salir como pequeño rebaño para honrar a su Señor en el desierto. ¿Ven? Fíjense que es una parábola de la vida cristiana. Inicia la lectura de dos fragmentos de Carta a los Hebreos que se van a repartir en 4 domingos. ¿De qué hablan esos fragmentos? De cómo en los padres fundadores de la fe, Abraham, la figura de hoy es Abraham, como en él latía la esperanza, que era la fuerza que lo llevaba a decirle sí al Señor, la esperanza. Si tuviéramos que decir una sola palabra que resume las lecturas de hoy, es esa, esperanza. Pero una esperanza activa, no una esperanza pasiva que se sienta simplemente a esperar a ver si viene el Señor. Esa no es esperanza cristiana. Una esperanza activa, una esperanza que difunde los valores del reino, que los vive y que por lo tanto obra por iluminación y por atracción. Nos queda un solo elemento. La lectura de hoy, les dije, el Evangelio es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque tiene 2 grandes partes. Y nos queda una segunda parte.
Pedro con esta pregunta inaugura algún fenómeno que conocemos mucho, que es el clericalismo, ¿no? Y clericalismo no es solo de los curas, hay clericales laicos, que es, ¿esto lo dices por todos o por nosotros? Creer que los que estamos más en el ajo tenemos una llegada especial al Señor, pero nuestra paz y nuestra alegría es mucho mayor porque estamos en el ajo, somos de la parroquia, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Señor ni siquiera le contesta. Lo lindo, lo que quiero que lean el Evangelio y vean que no le contesta. ¿Qué hace? Le exige. Porque el Señor, cuando no le gusta una pregunta, no la contesta. Eso está muy bien, ¿eh? El Papa hizo lo mismo y lo criticaron mucho. Bueno, empezó por Jesús, que a veces le hacen preguntas y no las quiere contestar. Le pregunta a Pedro, ¿lo dices por todos o por nosotros? Y Jesús, en lugar de responderle, le dice, cuidadito, si te toca administrar, la exigencia es mucho mayor. Y entonces, ¿por qué decía todo? Y obviamente, lo dice por todo el pequeño rebaño. Pero dentro del pequeño rebaño habrá algunos a los que les toque administrar la palabra, a los que les toque administrar esos bienes. Bueno, pues esos que les toca administrar, la exigencia es mucho mayor. Y esa es toda la respuesta que da Jesús. Bueno, terminemos con esta oración que es la antífona del Salmo, agradeciendo precisamente que el Señor se haya dignado agregarnos a cada uno de nosotros a su rebaño tan pequeño. Y qué privilegio que tenemos de pertenecer a ese pequeño rebaño, ¿eh? Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Pues nuestra dicha está en ser su pueblo. No temas, pequeño rebaño. Tu Padre ha querido daros el reino. Es decir...